Coque, hermana Andrea, Dios les bendiga, a Julio Bravo, todos los bendiciones que están. a todos, un abracito bien fuerte desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia. Amén. Gloria Arriba a Dios, Colombia. aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno. Me da gusto, hermanos queridos. Ahora sí, se llegaron las 10 de la mañana. Vamos a iniciar dando un saludo a todos los que están conectados en el canal de YouTube de la Asociación Misionera Evangélica Mundial, a través de los que están a través del canal de YouTube de Amén Pastoral, de Amén Academia, entre otros canales que están activos, a los que están a través de medios de comunicación como la televisión, radios digitales y análogas. Estamos en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y todos los medios en los que podamos también hacerlo. Recuerden también, está siendo compartido esto desde los dispositivos personales. Usted puede hacernos el favor de compartirlo en su propia red social. Para nosotros es un privilegio que usted nos da de poder participar junto con usted de este maravilloso mensaje de la palabra del Señor. Quiero decirles a todos, soy el pastor Fran Bonilla, coordinador general de la Asociación Misionera Evangélica Mundial, una asociación que tiene más de 3 años, un poco más de 3 años sirviendo como ministerio coyuntura entre medio de la comunidad cristiana evangélica para servir la palabra de Dios, para llegar con la palabra de Dios tanto a la iglesia, mayormente a los que no conocen del Señor. Hoy este día la temática, voy a hablar primero del corazón de la temática, va a estar orientada a exponer el diseño bíblico del orden de prioridades en la vida del ministro. Va a estar enfatizando la importancia de preservar la salud espiritual, emocional y relacional del núcleo familiar. Asimismo, se busca promover la prevención del agotamiento ministerial mediante el establecimiento de límites saludables entre las responsabilidades eclesiales y la vida hogareña. Es importante entender este ciclo de prioridades. Queremos concientizar que el verdadero éxito ministerial no se debe alcanzar a costa del deterioro familiar, sino a través de un servicio ejercido en unidad y armonía con la familia. Queremos también a través de esta temática de hoy brindar ánimo y orientación pastoral a aquellos ministros que posiblemente enfrentan la consecuencia de una administración inadecuada de sus prioridades, recordándoles a la luz de las Escrituras que Dios permanece soberano sobre toda circunstancia y que su gracia restauradora puede obrar tanto en la vida familiar como en el ministerio. Así que necesitamos equilibrio entre ministerio y hogar. Debemos ansiar estar centrados en mantener ese equilibrio sin dejar de hacer la tarea, pero sin dejar de entender que el hogar es una prioridad en la vida del ministro. Vamos a avanzar a una diapositiva que tenemos preparado por ahí mientras seguimos. Gracias por conectarse. Gracias a los hermanos que se siguen sumando a la sala. Ya después de unos 30 minutos abriremos la sala para un conversatorio sobre esta temática que es muy, muy importante para nuestro desarrollo ministerial, para nuestro crecimiento también familiar como pastores y ministros. Todos tenemos familias que atender. Entonces, hoy vamos a anunciar esta temática que va, yo sé que a llamarnos la atención y a tener nuevas consideraciones. A ver si comenzamos desde la diapositiva 1. Gracias. Hablemos del altar y el hogar. Y este tema sí es importantísimo porque la gran mayoría de los pastores, de los ministros, queridos hermanos, nos apasionamos tanto por el ministerio y tanto por el altar, por los resultados de nuestro ministerio, que de repente perdemos el enfoque central o desequilibramos nuestra propia familia. No lo decimos como algo que les está pasando a ustedes, sino como algo que nos pasa a todos. Muchas quejas de parte de las esposas de los pastores porque tienen un pastor, pero de repente están perdiendo un esposo. Los hijos de los pastores tienen un pastor, pero de repente están perdiendo al padre. Y
y esto es una necesidad urgente, que hablemos, que dialoguemos, que revisemos o autocritiquemos positivamente nuestro ministerio para nosotros pasar de esa crisis que se está dando en el tiempo actual, esa crisis ministerial por la cual terminan muchos ministerios caducando o dejando de servir porque el diablo, el enemigo, de alguna manera ganó ventaja en nuestros hogares al nosotros tener un enfoque mayormente solo en el ministerio. El ministerio, dice esta diapositiva, nunca debe destruir la familia. El ministerio no puede destruir la familia, es al revés. La familia debe influenciar al ministerio. La familia es el altar, es el hogar de nosotros, es el inicio de todo buen ministerio o gran ministerio. Vamos a pasar la diapositiva, por favor, Pastor Arnold. Vamos a tomar una base bíblica. En 1 Timoteo 3, 4 y 5, el ilustre apóstol Pablo dice que gobierne bien su casa. O sea, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el verso 1, pero este dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es uno de los requisitos para liderar, para atender la iglesia. Debe comenzar haciéndose un gobierno en casa, un gobierno bien establecido, bien diseñado, conforme al orden de prioridades bíblicas. Tenemos que entender siempre que el Señor tiene orden en su reino. Hay orden de prioridades que nosotros no podemos de ninguna manera descuidar o dejar de repetirnos a nosotros mismos. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la tragedia moderna? Cuando revisamos la tragedia moderna en el ministerio pastoral, hablamos de un éxito externo primero, porque los pastores hemos llegado a considerar éxito edificar templos masivos, grandes, o predicarle a miles de personas, o aconsejar matrimonios heridos, mientras el nuestro se desmorona en silencio. Es peligroso desequilibrarnos en el ministerio. Todos los que estamos en este gran desafío del ministerio pastoral, todos los que somos parte de una participación tan digna, tan maravillosa como es el ministerio pastoral, en el reino llegamos de repente a perder el enfoque. Y esta conferencia de hoy o esta enseñanza de hoy va orientada precisamente a animarnos a que nos concentremos en nunca perder el equilibrio ministerial partiendo desde nuestro hogar. El fracaso interno es que a veces conocemos la voz de la congregación, pero hemos dejado de escuchar el corazón de nuestra esposa y el clamor de nuestros hijos. Creo que la primera iglesia es el hogar. El pastor, no solamente él necesita vivir en medio de un ambiente fraterno o familiar donde se sienta acogido después de llegar de sus horas de trabajo laborales o ministeriales, digamos, sino que también tanto él como la esposa, los hijos, todos como un gremio, como un colectivo pequeño, deberían sentirse parte del ministerio, y que el ministerio precisamente inicia con la familia, inicia con el hogar, inicia con ese grupo cercano a nosotros, que es el que nunca nos va a abandonar, que es el que va a estar cerca, que es el que va a mirar, va a ser testigo de los desánimos, de las frustraciones, de aquellas impotencias que de repente sentimos a la hora de ejercer el ministerio, es donde se sufre, como también se debe también gozar de aquellos éxitos ministeriales. Entonces, muchos pastores estamos en esa gran batalla. Estamos pasando. Nuestras iglesias tenderán a ser más saludables si tenemos nosotros nuestra familia pastoral más saludable. O sea, entre más saludable sea nuestra familia internamente hablando, la iglesia también será saludable. La iglesia también tendrá mayor confianza en el avance junto a la visión pastoral. Entonces, el desafío de hoy es
miremos el equilibrio que debe haber entre ministerio y hogar. No debe haber un desbalance, no debe haber. El ministerio es importante, pero también lo es, o más importante, el tema de la familia. Considerémonos exitosos siempre que hayamos podido establecer familias exitosas, o la familia nuestra exitosa será una iglesia también de familias exitosas. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. La reflexión bíblica será corta, hermanos, aproximadamente unos 30 minutos. Hablemos del orden de prioridades. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Esto se encuentra en 1 Corintios 15:40. 14:40. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Dios desea orden en todas las áreas de nuestra vida, comenzando o partiendo de nuestra persona, internamente hablando, empezando desde nuestro eje familiar, continuando hacia nuestro ministerio. La iglesia necesita pastores, sin duda alguna que los necesita, nos necesita. La iglesia urge de pastores. La iglesia no puede vivir sin pastores, pero tampoco la familia puede vivir sin padre. Tampoco los hijos pueden vivir sin padre, la esposa no puede vivir sin esposo. O sea, es una necesidad, y esto es prioridad, porque perder un hogar es triste en la vida de un pastor, es lamentable. Es uno de los temas que estamos abordando como asociación misionera hoy, porque es una cosa común que está pasando en los ministerios, y no tiene que ver con denominaciones, ni tiene que ver con asociaciones, ni con iglesia interdenominacional, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con que el enemigo sabe que un pastor apalancado, apoyado desde su hogar para el ministerio es un pastor definitivamente imponente, de avance, de éxito. Entonces está tirándole precisamente a los hogares, cosa que como pastores debemos estar al tanto de que Dios desea que comencemos manejando orden de prioridades. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hermanos queridos, aparte debo decirle en este tema que van a estar a disposición de ustedes las diapositivas o los estudios que se estén dando aquí. Ustedes los pueden solicitar al Centro de Comunicaciones para que lo pueda usar, sin duda alguna, para sus enseñanzas o para enseñanzas de otros pastores. Hay jerarquía en el llamado. Obviamente en el llamado lo que impera, la primera prioridad es Dios para nosotros. La comunión es primaria. La comunión con Dios es yo diría es un mandamiento. Así lo enseña la palabra. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Pero Dios, que es el que establece las prioridades, enseña que amemos a Dios por sobre todas las cosas, pero también nos enseña que amemos a nuestras esposas, que amemos a nuestros hijos, que instruyamos a nuestros hijos. O sea, Dios no quebranta su orden de prioridades en el llamado que nos hace. La segunda prioridad o jerarquía en este llamado es la familia. La familia es indiscutible, es el orden de prioridades. He tenido experiencia al viajar, al atender a pastores. He sido presidente denominacional por más de 8 años y he tenido la experiencia de mirar o de conducirme hacia la iglesia que alguien pastorea, pero la esposa se queda en casa y decide no acompañar al esposo. Y la mayoría de los reclamos que hace esta esposa es que para nosotros no tiene tiempo, trabaja toda la semana y el fin de semana se lo dedica a la iglesia y no a nosotros, etcétera, etcétera. Todas las quejas, o aquí se dice complaints en Estados Unidos, las quejas que tiene un pastor, a veces la gran mayoría de quejas le vienen de su propia familia. Y no del ministerio. El ministerio de repente se siente atendido, todos proclaman diciendo tenemos un buen pastor, todos mencionan que se tiene una buena administración eclesial a través de sus pastores, pero de repente en casa no sucede igual. Entonces, la tercera prioridad en el llamado es la iglesia. Sin duda he dicho que sin duda la iglesia necesita pastores, pero la iglesia debe ser enseñada de tal manera, debe ser entrenada, diseñada en el orden bíblico de tal manera
que entienda que el pastor tiene obligaciones, primero con Dios, segundo con su familia y tercero con la iglesia. De manera que la iglesia debe amar al pastor y a la familia pastoral de la misma manera, a su esposa y a sus hijos, como aman a su pastor. Hemos oído miembros de las iglesias o personas que se congregan en determinado lugar hablar muy bien del pastor, pero hablar muy mal de la esposa del pastor. Hablar en buen sentido del pastor, pero hablar en mal sentido de sus hijos. Como si este núcleo trabajara separado, como si esta relación entre el pastor y la iglesia fuera ajena a la familia del pastor. Entonces hay que revisar cómo estamos educando a nuestra membresía, porque para que tengamos éxitos en el ministerio pastoral debemos incluir a la familia del pastor como parte de ese ministerio, digamos, inherente al ministerio del pastor, es el ministerio de la familia. Qué bonito es ver llegar al pastor a la iglesia, como también verlo llegar con su esposa y con sus hijos. Y todos con una sonrisa, con una alegría o entrega igual, que no sientan que están siendo obligados para que pastoreen o vayan junto con el pastor a la iglesia, que no sientan esa obligación, sino que sientan esa pasión por llegar a la iglesia con su padre, con su esposo, respectivamente. Y la iglesia percibe eso y por supuesto la iglesia aprende más del modelaje, aprende más del modelo que de la predicación, aprende más de lo que mira que de lo que oye. La iglesia entonces es bendecida por una familia pastoral adecuada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Advertencias que nos deja la historia. Hay un sacerdote llamado Elí en la Biblia, devoto, que perdió la autoridad moral sobre sus propios hijos. Su problema no fue definitivamente que haya dejado de hacer el ministerio sacerdotal como lo enmarcaba la ley levítica. Definitivamente. Él cumplía con su orden sacerdotal. El descalabro, la hecatombe que le vino a la familia de Elí viene a través de sus hijos. Entonces, estos modelos, que estoy seguro que no hago énfasis mucho en ellos, sino que estoy seguro que ustedes ya lo conocen, notamos que los hijos de Elí lograron que el ministerio de Elí no tuviera continuación para la posteridad. O sea, no iba a haber sucesión desde la familia de Elí, no iba a haber sucesión para el sacerdocio levítico. Eso lo aclara el primer libro de Samuel. Entonces, notemos que estos son advertencias para cada pastor, para cada ministerio. Samuel, el gran profeta, cuyos hijos no caminaron en sus rectos caminos. No se puede hablar mal de Samuel. Definitivamente es uno de los profetas que más oyó la voz de Dios o que más atendió el ministerio profético al que dedicó toda su vida. Pero no miramos la continuidad de este profeta a través de sus hijos, porque la Biblia dice básicamente lo mismo que dice de Elí. Sus hijos, los hijos del profeta Samuel, no continuaron en el ministerio como lo hizo Samuel, no siguieron los rectos caminos. Entonces, tomando en cuenta estos datos que nos da la Biblia, para nosotros son como advertencias, porque todos los pastores no solamente debemos anhelar formar discípulos dentro de la iglesia, sino formar herencias ministeriales, legados. Debemos anhelar que nuestros hijos amen, busquen crecer, busquen fomentar, busquen desarrollar el ministerio igual que nosotros. Debemos sentirnos halagados cuando un hijo nos diga: yo quiero ser como tú, papá. Yo quiero ser como ti, como tú lo haces, hacer como tú haces. Debemos sentirnos sumamente halagados. En el caso de mi hijo, yo le estoy diciendo: tú lo vas a hacer mejor, porque yo no he tenido las herramientas, yo no he tenido esto, pero tú lo tienes y me tienes a mí. Yo no tuve un antecesor, un pastor mentor que me guiara, pero enfocándonos en nuestros hijos, creo que lo van a lograr y lo van a hacer mucho mejor. Tenemos a David. Otra advertencia para nuestro ministerio. David conquistó reinos externos, pero sufrió el caos dentro de su palacio. O sea, nos conocemos la historia de David, que sus hijos, más de alguno de ellos, pues transgredió, no solamente transgredió los mandamientos, sino que se transformó
en el enemigo del reinado, de la jerarquía que tenía David. Entonces, todo esto puede llegar a pasar dentro de nuestro mismo ministerio, siempre que descuidemos el equilibrio que debe haber entre ministro o entre ministerio y hogar. Por ahí me suben un comentario muy acertado, que los hijos no aborrezcan el ministerio, que nuestros hijos, los hijos de los pastores, no lo aborrezcan, lo aprendan a amar. Muchos de nuestros hijos como pastores, muchos de nuestros hijos ha pasado que han obedecido hasta que llega el tiempo en el que ellos tienen libertad para tomar decisiones en edad adulta. Pero después de eso salen de la cobertura del padre o del pastor y obviamente sueltan toda la rebeldía que han sentido comprimida durante tantos años. Ha pasado de que algunos hijos de pastores se van al mundo. No dicen que aborrecen, no dicen que aborrecen el ministerio, pero tampoco lo aman. Pero tampoco dicen yo me voy a dedicar a hacer lo mismo que hace mi papá, voy a servir al Señor. Porque tenemos el gran desafío como pastores de tanto de crear hijos para la administración del evangelio, como también formar discípulos para Cristo a través de la iglesia. Es un equilibrio que debemos de tener. Muchos de los hijos de cristianos y en gran mayoría podría decir de pastores anhelan una carrera secular y están siendo consumidos por las universidades, por los ejércitos, por la invitación a la participación en las nuevas tecnologías y ciencia. Y como pastores estamos perdiendo a la juventud, o sea, a los nacidos en casa, los estamos perdiendo y nos estamos perdiendo del posible potencial que van a tener en el éxito ministerial. Tan simple. Nuestros mismos hijos que deberían estar amando el ministerio, están amando otra profesión que no sea el ministerio, porque el ministerio no les ha sido influenciado de la manera o de la manera correcta o de la manera más precisa con la que puedan ser transformados en su mente. Avanzamos en la siguiente diapositiva. Gracias al Centro de Comunicaciones que nos hace el favor de estar atento ahí. La iglesia puede encontrar a otro pastor, pero nuestros hijos jamás encontrarán otro padre. Eso está claro. La iglesia puede contratar al pastor que quiera. Puede con sus diezmos o sus ofrendas, con su llamado, con su invitación, puede traer a un pastor hasta de lejanas tierras. Pero nuestros hijos solo tienen un padre, solo uno. Los pastores, las esposas de pastores saben de lo que estamos hablando. El padre es irreemplazable, no se puede reemplazar. La madre es irreemplazable, no se puede reemplazar. Los pastores sí nos podemos reemplazar. Los pastores, incluso el que venga después de nosotros, quizás lo va a hacer todavía mejor que nosotros, sin menospreciar nuestros ministerios, por supuesto. Pero Dios usará a los hombres de Dios en su generación de diferentes maneras. Pero nosotros, hermanos queridos, como padres, vamos a tener que ser padres desde la misma concepción hasta que partan con el Señor nuestros hijos, hasta que ellos mueren. Nuestra influencia paterna va desde los inicios hasta el final de una vida. Los hijos quedamos marcados por el ejemplo, por la mayordomía, por el amor de un padre, quedamos marcados para siempre. Se van nuestros padres al cielo y nosotros seguimos siendo lo que ellos nos enseñaron a hacer. Pasamos a la siguiente diapositiva. El enemigo silencioso de los pastores o del ministerio pastoral. Aquí tenemos que hablar de la soledad, del aislamiento. Mire, alguien que está viviendo un problema de depresión aguda, de aislamiento ministerial, de soledad, puede presentar estas señales: irritabilidad, o sea, la pérdida de paciencia en el hogar. Somos muy pacientes en la iglesia, pero llegamos gritando al hogar. Somos muy calmados o pacíficos dentro de nuestro ministerio pastoral, incluso muy centrados para predicar, pero a la hora de resolver,
Los problemas que se tienen que resolver en casa, los resolvemos con gritos, con gritería, con enojos, con ira, porque tenemos comprimido cierta emoción en el corazón, que no hemos dialogado con nadie, que no tenemos amigos pastorales o amigos pastores con los que conversamos abiertamente, como lo hacen los amigos, que descargamos nuestras emociones. Entonces podemos presentar irritabilidad, podemos presentar frialdad, o sea, desconexión espiritual y emocional. Usted sabe que debemos presentar emociones abiertas con nuestra esposa, con nuestros hijos, el abrazo, la palabra de honra que se le debe dar a la esposa, a los hijos, levantarle la autoestima a los nuestros en casa. Qué importante, pero de repente los pastores solemos ser fríos en casa. Nos pasa, los ministros. Aislamiento, soledad en medio de la multitud. ¿Cómo nos sentimos aún estando en medio de la iglesia? No tenemos la confianza para crear relaciones saludables dentro de nuestras membresías, porque le tenemos mucho temor al chisme, al chambre, al malentendido, a todo lo que vaya a haber dentro de una congregación. Así que sufrimos de aislamiento. Los pastores podemos tener problemas de aislamiento ministerial muy serios. La depresión o el peso del ministerio sin descanso. Cuando Elías sufrió ese problema, Dios lo ministró de 3 maneras. Cuando Elías iba en camino al desierto diciendo, Señor, mejor quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Número 1, el Señor lo puso a dormir. Durmió ahí, en el desierto. Hay que descansar, hay que tomar tiempo para el descanso. Número 2, le envió un ángel para que le diera de comer. Le dio de comer. Necesitaba reponer sus energías, sus fuerzas. Y cuando llegó a la cueva, lo escuchó y le dijo que su ministerio todavía no había terminado. Él no le iba a quitar la vida. Es una de las oraciones que Dios ha decidido no responder. Dios no respondió esa oración a Elías, quítame la vida, porque su ministerio no había terminado. Entonces, hay momentos en que los pastores necesitan descanso. La iglesia debemos hacerla entender que esas llamadas a las 2, 3 de la mañana no son adecuadas. El pastor no es un call center, no es un centro de llamadas. El pastor necesita dormir adecuadamente. Hay que enseñarle a la iglesia que tenga disciplina y respeto por el descanso del pastor. No es aquí en Estados Unidos se llama al número 911 cuando sucede una emergencia. El pastor no es un centro de emergencias. En otros países es el 123. Pero no es el centro de emergencia el pastor. El pastor sí necesita descansar, necesita dormir, necesita comer en su tiempo. Algunos se levantan de la comida, del almuerzo, mientras están haciendo su hora normal de merienda, salen corriendo para atender a un hermano que se está peleando con la esposa, a unos hijos que están en rebeldía gritándole a los padres. Entonces, esto la iglesia debe ser enseñada para que el pastor tenga su descanso. Vamos a avanzar en la diapositiva. No quisiéramos que los enemigos silenciosos dañen o hagan renunciar a los ministerios que tanto bendicen en la comunidad, que lideran en medio del caos social que existe hoy. Hablemos de límites y disciplinas. Ya voy cerrando esta ponencia. Asignarnos un día de descanso. ¿Cuál es el día que tú tienes para descansar, querido pastor? Tienes un día, todas las empresas dan un día, lunes, martes, domingo, sábado, no importa, un día de descanso, vacaciones familiares, altar familiar, aprender a delegar, es una disciplina. El pastor no lo hace todo. El altar de familia es importante, es una disciplina. Propósito ministerial, renovación de fuerzas, apartar tiempo para nosotros. La desconexión total, apague el celular de vez en cuando. Tiene que hacerlo una vez a la semana. Gracias a Dios por mi esposa, que no lo apago yo, me lo apaga ella. Y dice, este es el tiempo de nosotros, apague ese celular y listo, y lo echa a su cartera. Así que, hermano, eso es importantísimo hacerlo. Liderazgo espiritual, parte del propósito ministerial.
Sostenibilidad de la obra, parte de lo que debemos tratar en nuestro propósito ministerial. El impacto familiar, la presencia y atención plena. Cuando le demos tiempo a la familia, no se lo demos a media, démoselo completo. O sea, debe ser una atención completa. Las esposas, los hijos se quejan de esa falta de atención. Creación de memorias y lazos. Hay que sentarse juntos a mirar las fotos que nos recuerdan cosas especiales. Familia e hijos. Somos una familia. La unidad en la fe y los valores es parte del impacto familiar, porque caminamos juntos en el ministerio, procuramos la fe en equipo y los valores los practicamos juntos. No mentimos, somos humildes, somos personas responsables. Parte de nuestros valores, del carácter, somos pacientes, pero lo somos en equipo, somos todos. Menos estrés, más tiempo. Mire, por más trabajo que usted haga en el ministerio, usted no se va a poder ganar al mundo usted solo. Por eso es que necesitamos hacer la tarea del ministerio juntos como iglesia, todos los pastores, todos los ministerios en equipo, para que podamos hacer efectivo y cumplirle al Señor. Pero antes de cumplirle al Señor, también tenemos que cumplirle a la familia, porque eso es parte de la demanda del Señor. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Ya estamos para cerrar, hermanos. Gracias por su paciencia. Servir en unidad. Dijo Josué, yo y mi casa. Josué no dijo, yo serviré y mi familia. No, ahí verá cómo resuelve o cómo sobrevive. Él estableció que el hogar es un equipo ministerial. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La familia no debe competir con la iglesia, debe ser la cuna, debe ser la misión. La familia no está para buscar cargos en la iglesia. La familia pastoral es la familia que Dios llamó al ministerio y lo hacen juntos, y los líderes no deben pensar que pueden competir con el lugar de la esposa o con el lugar de los hijos en la vida de un pastor. Porque en la vida de un pastor ellos son esposos, ellos son esposas, ellos son hijos, tienen prioridad. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Esperanza y gracia. Joel 2:25 dice, restituiré los años que comió la oruga, Dios redime el tiempo perdido. Perdón, la gracia de Dios es capaz de sanar matrimonios y acercar hijos distantes. Nuevos comienzos. Nunca es tarde para volver al orden divino y reconstruir el hogar. Pastores que estamos en desafío en este tiempo. Hogar, hogar, hogar. Hay que restituirlo. Dios quiere restaurar los hogares pastorales. Dios quiere restaurar ministerios que están siendo de bendición a multitudes, pero que necesitan también serlo en la familia. Y comenzando de allí, el éxito que va a traer esto es bendición, es salud, es felicidad, es paz, es armonía, es sonrisas, es abrazos. Eso va a ser la continuación de lo que va a ocurrir en la iglesia también. Así que la Biblia nos habla de perdonarnos como familia pastoral, perdonarnos como familia pastoral, amarnos como familia pastoral, creer en los nuevos comienzos. Lo que no se hizo bien se tiene que hacer bien, se puede comenzar ahora. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. La exhortación para terminar hoy es: volvamos al hogar. El altar y el hogar nunca deben estar en competencia. Ambos deben arder juntos para la gloria de Dios. El hogar y el ministerio no están en competencia, definitivamente. Yo le agradezco al Señor porque estamos haciendo el ministerio, y creo que como familia lo tenemos que hacer cada vez mejor, partiendo desde nuestra casa, en un ambiente de amor, en un ambiente de paz, en un ambiente que complementa la labor del uno al otro. Vamos a abrir este tiempo para el conversatorio. Yo quisiera que los pastores que están ahí o esposas de pastores que están ahí tomen un tiempo para platicarnos, para hacernos un comentario de refuerzo acerca de lo que hemos escuchado esta mañana. Adelante, ¿quién quiere abrir su micrófono o levantar su mano? Nos están escuchando desde los canales de YouTube, desde la radio, desde la televisión, y saludamos a nuestra audiencia a través de estos medios,
y les animamos también que el mensaje de la palabra del Señor hoy, esta corta reflexión, sea de bendición para ustedes. Adelante, hermana Rosibel, adelante. Buenos días, que el Señor les bendiga. Les saludo desde El Salvador, específicamente de la ciudad de Santa Ana. Y solamente quiero compartir que en verdad ha sido una ponencia, una enseñanza breve, pero que es muy reflexiva, sobre todo aquellos ministros o ministras que están del 100 en sus congregaciones, pero que en algún momento la carga ministerial se vuelve demasiado fuerte. Entonces es ahí donde el ministro tiene que hacer una pausa. A veces leía un libro de un pastor donde decía de que muchas veces en el escritorio el pastor prepara su mejor sermón para el día domingo. Pero ¿qué tanto nos estamos preparando nosotros internamente? Porque a veces podemos preparar muchas cosas y agradar a la congregación y estar sirviendo a Dios de esa manera, pero ¿qué tanto yo estoy también preparándome mi propio altar o con mi familia? ¿Qué tanto yo le estoy dando el tiempo? He tenido la oportunidad de estar con varias pastoras y pastores y a veces es increíble que en una ocasión vino a visitarme una familia pastoral con sus dos pequeños, pero al niño de 10 años yo sé que hay que inculcarle la oración y todo, pero cada niño y joven tiene su etapa. Pero resulta que íbamos a orar y le apaga la televisión y digo, véngase que vamos a orar. Es que él tiene que estar aquí con nosotros en la oración. Yo lo vi mal, perdón. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces yo considero que todo tiene su etapa, todo tiene su momento. Y justo el niño, son dos, pero él, el mayorcito, es el más demandante de atención. A cada momento lo están llamando a la escuela él, porque hizo esto, porque hizo lo otro, pero no vamos a la raíz. A veces decimos que como andamos haciendo la obra del Señor, descuidamos el propio ministerio que es nuestra familia en casa, porque al final son a ellos los que modelamos primeramente. Entonces, es por eso que en el comentario yo ponía, a veces los hijos de pastores aborrecen el evangelio, porque yo he conocido gente así, que sus padres, pastores de toda la vida, pero ellos ya no van a la iglesia. Entonces, me gustó mucho, pastor Frank, esta ponencia porque dio unos tips y consejos muy asertivos que considero que si los tomamos en cuenta, nuestra vida ministerial y el servicio al Señor va a ser aún mejor y de calidad y con bendición, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros como familia, como padres, somos el primer modelaje en casa y eso es vital. Así es que muchísimas gracias por haberme permitido participar. Un saludo a todos, que el Señor les bendiga. Gracias, gracias, querida hermana, gracias por su aporte. Sugerirles, si alguien desea participar, a ver si nos hace el honor de prender su cámara para que pues la audiencia también tenga la oportunidad de saludarle, ¿verdad? Al hermano Francisco me parece que está levantando la mano, Universidad Harvest, El Salvador. Gracias, mi buen amigo. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, Dios le bendiga. Gracias por este espacio muy especial. Es muy interesante el tema que estamos tocando. Dios le bendiga a todos los que estamos conectados. Bueno, decirles algo, que dentro de nuestras iglesias, creo de que tiene que existir, pastor Frank, la dinámica, como de instruir a la iglesia evangélica, a nuestras congregaciones, porque una de las razones por las cuales hay muchos pastores, saben, muchos pastores que nos, digamos así, sobrelimitamos con el tiempo, no tenemos vacaciones, no tenemos tiempo para dedicar a la familia, es por la exigencia que las iglesias tienen, porque se nos ha enseñado que un pastor que no está todo el tiempo en la iglesia, atendiendo la iglesia, es un pastor que no está haciendo la voluntad de Dios, es un pastor que está perdiendo el tiempo, es un pastor que no está sirviendo, es un pastor que no está dando resultados. Entonces,
nosotros tenemos corazón de siervos, pero lo que estamos viendo ahora es importante porque el primer ministerio que Dios nos dio y nos va a pedir cuenta es el de nuestra familia. Y muchas veces las familias pastorales son descuidadas porque la iglesia demanda demasiada atención. Quieren un pastor orquesta, ¿verdad? Por ahí estaba yo viendo en las redes sociales, da risa, pero a la realidad da tristeza porque así es. Vengan los pastores como el de emergencia, el del Uber, el que los va a llevar a resolver sus problemas, al centro comercial, el que les va a resolver todo. ¿Y quién le resuelve al pastor? Si el pastor es humano también. Tiene cargas también, tiene hijos. El ejemplo de la hermana que nos decía de los hijos. ¿Por qué muchas veces tenemos que tomar esas acciones de que nuestros hijos sean modelos? Porque la iglesia lo exige, que el hijo del pastor tiene que ser el ejemplo. No, si nuestros hijos son iguales que todos, tienen las mismas emociones, quieren jugar, quieren hacer muchas cosas que todos los hijos, los niños tienen que hacer. Pero nosotros nos vemos como presionados. Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros como pastores sabemos de todo eso, pero nos sentimos presionados por la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que ser entrenada, tiene que ser guiada en este sentido, que el pastor tiene sus responsabilidades que son dadas divinamente por Dios. Y si nosotros vamos a las escrituras, encontramos que cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo y llega su suegro Yetro, que de hecho Yetro tenía los hijos de Moisés y llegó a entregárselo a la esposa y también a él, pues. Mira, tú te vas a hacer rico. Y me imagino que Yetro, cuando ve al pobre Moisés, va con todas las personas de todo el pueblo y digo, wow, yo he venido a complicarle la vida a Moisés, porque de todo lo que tiene este hombre que hacer, y yo le traigo a Séfora y a sus hijos, pero Yetro le trajo el ejemplo, le trajo el consejo y le dijo, mira, haz esto, tú te vas a fundir. Y en el Nuevo Testamento encontramos, hermanos, que era importante atender a las mujeres de los griegos para que tuvieran la bendición de la mesa. Era importante, pero no lo tenían que hacer los apóstoles, tenían que delegar un equipo. Entonces creo de que en la iglesia todos debemos de participar y creo que algo muy importante es enseñar a la iglesia. Y algo que es bien, pastor, bien contradictorio, aquí yo felicito a AMEN porque es una organización internacional donde todos aportamos y ayudamos, en donde podemos abrir algún espacio donde pastores amigos puedan llegar o líderes amigos puedan llegar a nuestra iglesia y tocar estos temas. Porque es bien difícil que un pastor local lo toque y decir, miren hermano, necesito que nos ayuden, que se involucren y todo, porque lo primero que le mete es, el pastor quiere que hagamos su trabajo, que hagamos lo que él tiene que hacer. Pero cuando hay otro ministerio con el consejo de la palabra de Dios, llega a la iglesia, entonces, como que la iglesia dice, wow, de veras, estamos cayendo en un error. Entonces, Pastor Frank, mis felicitaciones por el tema excelente, pero si no, yo lo agarro desde el punto de vista mío, yo estoy consciente de todo eso, pero necesito ayuda con mi iglesia, que alguien llegue externo a la iglesia y decirle, miren, tenemos que trabajar así, armemos equipos, aquí trabajamos todos. El pastor se va a fundir porque estamos acostumbrados al pastor orquesta, que tiene que hacerlo mejor. Así que gracias, pastor, esa es mi sugerencia y mi opinión. Muchas gracias, Pastor Francisco, un placer oírle y quiero decirles que este va a ser el modelo de Amén Pastoral. Cada semana va a haber una ponencia para ustedes y por supuesto esperamos de ustedes, como lo han hecho los pastores ahora, participación, porque en realidad la experiencia de ustedes les va a servir a muchos. Usted no se puede imaginar realmente la necesidad que hay en todos los países de este mismo concepto. Pastor Hassan, Dios te bendiga. Un saludo hasta La Habana. Bendiciones. Saludos desde acá. ¿Me pueden escuchar? Sí, claramente. Adelante. Mire, mi hermano, qué bueno. Miren, tan importante este tema, sobre todo lo que está abarcando ahora mismo la asociación con respecto al pastor care, es decir, al cuidado del pastor, porque es bien importante.
ahora mismo el pastor Francisco hablaba de algo que es una realidad, y es que hoy por hoy culturalmente prácticamente los pastores, las personas de la iglesia se creen que son, es como un medio básico de la iglesia, que el pastor es el que tiene que resolverle los problemas a la iglesia. Y es una situación real que se está viviendo en ese sentido, y cuán difícil es llegar a la iglesia propiamente y hablar sobre estos temas. Y bien hablaba el pastor Francisco en ese sentido, que es importante educar a la iglesia, y lo otro es ver cuál es el verdadero objetivo de la iglesia. El pastor no es para que esté todo el tiempo resolviendo el problema de la iglesia, sino para que esté mostrando a la iglesia cómo y de qué manera ser salva, y llevando a la iglesia lo que enseña la palabra, que es salir hacia afuera. La iglesia es para salir hacia afuera, no para que una estructura propiamente entre cuatro paredes, el pastor sea, vamos a decirlo así, y lo digo con mucha responsabilidad, prácticamente un esclavo de lo que de las personas que están dentro de la iglesia. Y cuán difícil es hablar estos temas así de esta manera. Mi hermano Jonathan y yo hablamos, y cuando hablamos él me dice, hermano, que a veces hablamos así tan franco, porque creo que son momentos de que uno hable de esta manera, es decir, de que tenemos muchas veces miedo, se tiene muchas veces miedo de hablar temas con la iglesia, pensando que las personas de la iglesia se van a ir. Y muchas veces desconocemos la propia función del pastor, que es llevar a la iglesia a Cristo, pero la salvación es propia. Por lo tanto, como pastores tenemos una responsabilidad, que es llevar la palabra, llevar el evangelio para salvación, pero mostrar la verdad de Cristo y mostrar verdaderamente cuál es nuestro propósito a través de los 5 ministerios en los cuales el Señor nos ha llamado. Y ha sido bien difícil, es bien difícil en estos momentos a exponer a la iglesia cómo y de qué manera debe ser la iglesia y para qué el Señor vino a fundar la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo a que se vayan, muchas veces hablamos que si entonces no te dan los diezmos, y perdemos la esencia propia de cuál es tu llamado y a qué el Señor te llamó como pastor de la iglesia. Y creo que la asociación ahora mismo está abarcando un tema bien importante, y la asociación ahora mismo está teniendo la visión propia de que es bien importante también que cada pastor se pueda cuidar. Es decir, que haya un cuidado pastoral, que haya un cuidado en el cual hay un acompañamiento que es fundamental, es vital. Muchas veces los pastores, como bien usted decía, abandonan el llamado porque se sienten solos. Sin embargo, este mismo tema, viéndolo desde un punto de vista de comunidad, desde un punto de vista de asociación, la exhortación los unos a los otros, inclusive el poder de una manera u otra en el amor de Cristo amonestarnos, en el amor de Cristo soportarnos los unos a los otros y ver las experiencias, creo que es algo bien enriquecedor para nuestras vidas, y es algo que por lo cual tengo que felicitar a la asociación, porque es vital lo que se está haciendo. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Pastor Hassan. Saludos, abrazo a la distancia. El pastor Caleb tiene mano levantada. Dios le bendiga. Amén, pastor. Bendiciones a todos mis hermanos y a los consiervos también que me han antecedido. Bueno, a mi buen amigo, el pastor Francisco, también de Universidad Harvest. Dios le bendiga, pastor. Gracias, pastor. Peticiones. Amén. Y a todos, amados hermanos. Solamente agregar algo. Me ha encantado el tema. Lamentamos la situación con el pastor Moisés de Prada, que no pudo estar hoy, pero pues el Señor sabe también lo que hace, ¿verdad? Y el Señor le plació que nuestro pastor Frank nos compartiera esta mañana. Algo que quería señalar es lo que decía el pastor Frank. Eso impactó mi vida. Darle tiempo a la familia, pero tiempo de calidad, no a medias. Porque a veces con esta era tecnológica estamos con la esposa, con los hijos, pero uno en el teléfono. O de repente le mandan mensajes. Y eso es muy importante. Si uno va a dedicar un tiempo para la familia, debe de ser para la familia. Por ejemplo, yo con mi esposa hemos tomado la decisión que cuando estamos tomando los alimentos en la mesa, nadie está con el teléfono, ni ella, ni yo, ni nuestra bebé, sino que dedicamos ese tiempo para comer, para conversar, porque debe ser un tiempo en familia. Entonces, me impactó eso, y en general toda la ponencia, muy excelente, y creo que son verdades importantes a tratar en estos tiempos modernos. Dios les bendiga y que el Señor sea dando más éxito a todos y cada uno de sus ministerios, y amén, pastoral. Gracias, pastor Caleb. Gracias.
Gracias por la participación. Mano levantada, hermana Ibelice. Dios le bendiga. Adelante. Su micrófono está apagado. Sí, buenos días. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla a la hermana Ibelice, capellana ministra de culto para la gloria del Señor. Le hablo de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bendito sea Jehová. De verdad que es un tema bastante importante que hay que tocar. Yo digo que todo el tiempo, porque lo hablo de mi punto de vista porque yo tengo 3 hijas, de los cuales ellas desde pequeña han crecido con las cosas del Señor, pero ya una tiene 18, entonces se torna un poquito así que ya no, ¿cómo te explico? No la puedo como que ya, mira, vamos al templo o vamos a hacer obra evangelista, sino que ya yo le doy su espacio para que ella reflexione y entienda mediante todo el ejemplo que le hemos dado mi esposo y yo, de que ella tome su propia decisión. Y fíjate que llegó un momento que yo le dije, oye, vamos a hacer obra evangelística. No, mamá, esto. Y después en la tarde me dijo, ay, me sentí como mal. Yo como que si voy a seguir haciendo la obra. O sea, ella tiene que tener, nosotros como buenos padres, orar por nuestros hijos, pero hay un momento que hay que dejarle su espacio para que ellos puedan tener esa confrontación, ese Espíritu Santo que los confronte y le diga, oye, tu camino es el camino de Cristo. O sea, no desviarte al mundo, sino con el ejemplo que ella ha visto en nosotros y mediante las oraciones que diariamente yo levanto por mis hijas, ver reflejado el amor de Dios en ellas para que ellas puedan ser propulsoras del Evangelio de Cristo, sin presionarla, sin hostigarla. No, porque ese es un error que podemos cometer nosotros los padres. Entonces nosotros con la sabiduría de Dios y con las estrategias que el Señor nos ha dado mediante la oración y el Espíritu Santo, poderlos a ellos hablarle lo importante que es mantenerse en el camino de Cristo. Y muy importante, mi amado pastor, no podemos nunca jamás dejar de orar por ellos. Nunca jamás podemos dejar de orar por nuestros hijos. ¿Por qué? Mira qué importante nos habla la palabra de que el primer ministerio que el Señor nos ha entregado es nuestra familia, en nuestro hogar. Entonces nosotros tenemos que transmitirle eso a ellos. Oye, cuando un futuro tengas tu familia, tu hogar, tienes que orar, vas a hacer esto. O sea, que ellas vean reflejado todo lo que le va a tocar en base a lo que me ha tocado a mí y a mi esposo para sacarlas a ella adelante y que se mantengan en el camino a través de los ejemplos, porque no tanto hablarle, sino es modelar delante de ellas, porque aunque nosotros no creamos, a veces muchas veces, yo puedo decir que totalmente, nuestro ejemplo habla más que una palabra o que un sermón. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Siempre le pedí al Señor, Señor, dame estrategias para poder hablarle a mi familia de ti. O sea, el primer ministerio que es mi esposo y mis hijas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo busco estrategias. Oye, ¿qué les parece si leemos un texto bíblico ahorita? O mira, ¿qué les parece si después de la comida nos ponemos a orar por los enfermos? Mira cómo vamos a leer, mira las noticias. Oye, tenemos que orar por los enfermos, tenemos que hacer la obra. Y como nosotros tenemos una fundación, más que todo evangelística, pero es totalmente con los habitantes de calle, y tenemos varios hermanos que nos envían fotos y yo les hago ver allá, mira lo importante que es orar por estas personas, mira lo importante que el Señor nos... O sea, siempre trato de buscar estrategias pidiéndole al Espíritu Santo para yo poder sembrarle a ella el amor y lo importante y el propósito con el cual nosotros existimos en este plano terrenal. O sea, que nosotros no estamos aquí por casualidad, sino por un propósito. Así como usted que tiene el propósito de llevar el evangelio, de hacer estos temas, de buscar espacios para predicar o dar una enseñanza. Y esto es muy, muy importante. Yo lo hablo de mi punto de vista y de mi ejemplo porque yo lo vivo con mis hijas y trato siempre como madre, no tanto enfocarme en hablarle, sino en modelarle. Oye, ¿qué les parece si hacemos una oración y levantamos una oración por este país donde estamos viviendo? O si hacemos una oración por los enfermos. Mira, me están pidiendo mucho
mucha oración por los enfermos. Oye, apóyame, por favor. Edilice, ¿me puedes apoyar? Andrea, ¿me puedes apoyar, por favor, en oración? ¿Puedes venir conmigo a orar por los enfermos? O sea, yo trato siempre de que ellas palpen, que ellas caminen y que ellas vean por el ejemplo de una madre que ama a su familia, pero también ama hacer la obra y también ama predicar el evangelio. Porque el Señor nos va a pedir cuenta, pastor. Esto está en la palabra. Él nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. ¿Y dónde está lo que te di? ¿Dónde está lo que yo te puse en tus manos? ¿Dónde está? Y fíjate que yo he estado en otras conferencias donde he escuchado testimonios de mismos matrimonios donde ellos hablan que de tanto que le han dedicado al templo que se separaron. O sea, él agarró por su lado, ella agarró por su lado, los niños, un desastre porque los niños empiezan a decepcionarse. O sea, mira, yo le voy a decir algo, la palabra de Dios lo dice correctamente, solamente los valientes, y cuando te habla de los valientes, es que nosotras como madres o padres tenemos que buscar estrategias, primeramente con nuestra familia, primeramente fundamentar nuestra fe en la familia para después nosotros poder llevarlo al campo de batalla que es la calle, ¿me entiendes? Que la gente vea y tú modeles oye, mira a su esposo, mira, o sea, que yo no tenga el temor de que mi hija salga y yo sé que mi hija que va a salir lo va a hacer bien, no tanto porque lo diga, sino porque ella lo modela también. Entonces cuando ella viene, ella me dice, ay mamá, tú sabes que esto, entonces ella me empieza a contar su testimonio, mamá, y hablé con este joven que todavía no está en las cosas de Dios, pero o sea, sin yo decirle, el Espíritu Santo en ella va trabajando y va haciendo la obra. Entonces, ¿qué hago yo como madre? Me entro en la habitación, me arrodillo y le digo, gracias Señor porque la estás tocando, gracias Señor porque la estás guiando, gracias Señor porque si yo me voy, ella va a quedar aquí con un legado de que sabe que tiene que, a pesar de que va a amar a su familia, tiene el deber de hablar de Cristo, porque Él lo dice, si tú me niegas, yo te negaré delante de mi Padre. Entonces es importante, ministro, que nosotros prediquemos el evangelio primeramente en nuestro hogar, formemos a nuestros hijos con sabiduría, con estrategias, pidiéndosela al Padre por medio del Espíritu Santo para después nosotros poder salir al campo de batalla. Porque el Señor siempre nos está hablando, ministro. El Señor siempre nos está hablando y sabemos que el Señor trabaja, pero Dios también trabaja. Y nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra, ministro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchísimas gracias, hermana Ibelice. Dios les bendiga realmente. Gracias a todos los que han participado en esta maravillosa jornada de este conversatorio. Las conferencias quizás van a ser un poco cortas, pero va a ser enriquecedor el hecho de oír participaciones de diferentes estratos de trabajo en toda Latinoamérica, de diferentes ministerios pastorales. Entonces, para nosotros ha sido grato poderles escuchar. Estamos a punto de cerrar este conversatorio ya. Solo recordarles que cada martes a las 10 de la mañana, hora centro de Estados Unidos, está disponible la sala Google Meet y también esta sala va a ser colgada así con todas sus participaciones en Amén Pastoral para que usted también la pueda compartir. Ahí la toma y la comparte a sus redes sociales o a pastores amigos en el interno para que ellos puedan ser parte también de escuchar esta edificación que hemos tenido hoy a través de la palabra y que también puedan ellos invitar a otros compañeros. Cada martes estaremos listos, cada martes para atenderle en esta sala. Así que no deje de conectarse, por favor, atender este llamado e invite a otros, súmelos a través del grupo de WhatsApp que tenemos para que ellos puedan ser parte de la comunidad pastoral que va a ser edificante cada semana que tengamos un tiempo de refrigerio para nosotros los pastores. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga grandemente. Saludamos a los que están en redes, a los canales de YouTube, a través de la radio, las emisoras radiales. También un saludo a la distancia. Que el Señor me los bendiga y gracias por habernos colaborado también con la distribución del mensaje de esta manera. Que Dios les bendiga, hermanos. Abra su micrófono. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiga, un abrazo desde Chile. Saludos desde Miami.